aquí estamos en este 16 de mayo ya, señores, casi despalotada una semana de este mes, que es el mes 5, que como hace mucho tiempo no entraba con tantas lluvias, maravillosas lluvias de mayo, relativamente maravillosa, porque lo que ocurrió en el Cibao Central durante este fin de semana no fue tan maravilloso, hubo inundaciones, aunque aquí no se requieren muchos aguaceros para que se desborde con las deudas pendientes que tenemos de los gobiernos municipal, gobierno central, en fin, lo que puede ser algo bueno se convierte fácilmente en una calamidad de este parejero país que tiene muchas falencias todavía por resolver. Jessy de la Rosa, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Este lunes cimarrón, ¿verdad? Ay, sí, un lunes cimarrón. Así es. Buenas tardes, Ivonne. Buenas Sí. tardes, de la Rosa. Buenas tardes. De estar una vez más con la maravillosa audiencia de Panorama FM, Panorama con el Pueblo, que mantiene fiel esa sintonía de 2 a 3 de la tarde. Hoy, como dices, martes 6, con provincias en alerta verde y alerta amarilla en todo el territorio nacional. A lo largo del programa vamos a estar también orientando, informando a la audiencia para que estén atentos, sobre todo a los informes ofrecidos por los organismos oficiales. Buenas tardes, de la Rosa. Así mismo es, de la Rosa. Mire, lo que vi yo en Espaillá, en la provincia de Espaillá, fue una cosa de locura. Le hacen Moca, como municipio cabecera, eso no tuvo madre. Las calles estaban prácticamente anegadas y así en el CIE, en La Vega, lo propio en Santiago, Puerto y los Plata. pronósticos es de más lluvia. Sí, dice la ONAMED que seguirá lloviendo, va a seguir cayendo agua para mañana. Lo de Puerto Plata fue devastador, como usted acaba de indicar, Sí. lo de Moca. No sé, aquí en el distrito también, Ivonne, hubo mucha agua, por aquí cerca también se inundó muchas zonas de Los Prados y ese sitio por ahí. Y la verdad es que no sé qué es lo que va a pasar con el sistema de drenaje de República Dominicana, que sabemos que estamos en una zona ciclónica donde cae mucha agua, y no sé si es que esos proyectos no son prioritarios. Esos son proyectos prioritarios, lo que pasa es que son proyectos que políticamente no tienen un impacto para mostrarlo ante la población de los gobiernos municipales y es muy costoso. Por eso, y mira, una vez entrevistando, y fue muy sincero, el ya fenecido Johnny Ventura cuando era alcalde, justamente lo decía, yo creo que fue el único que se atrevió a decirlo así mismo, es que cuesta mucho y entonces no quieren invertir los gobiernos centrales porque eso no se puede mostrar, porque como aquí todo se hace para decirle a la gente, mira, yo hago más o tal cual, no cumplir con lo que corresponde en la administración pública. Entonces tenemos esas deudas que las arrastramos desde siempre y ese es el nudo gordiano de todos los gobiernos municipales, el tema del drenaje, señores, en un país que es vulnerable por la posición geográfica, por el clima, por las fallas. Y yo no sé qué esperamos con eso. Y honestamente, a favor ya de los gobiernos municipales, decir que es un tema de Estado. ¿Por qué es un tema de Estado? Por eso que mencionas, Ivonne, de los altos montos que representaría resolver el drenaje pluvial, sobre todo del Distrito Nacional, que ustedes saben que en las últimas lluvias, los últimos torrentes que hemos tenido significativos han dejado grandes pérdidas. Es un tema de gobierno y tal cual tú dices, si no hay interés político, si no arrastra esa coyuntura del populismo y de posicionamiento, pues entonces vamos a ver resultados lentos. ¿Por qué? Porque los gobiernos municipales no cuentan, ni siquiera el presupuesto que dispone la ley lo reciben. Ni siquiera ese. Sin embargo, la acumulación de los que conforman los gobiernos municipales es bastante evidente, porque tú ser concejal, tú ser regidor, es lo mismo que un concejal, ¿verdad? Eso es un negocio bastante rentable y desde ahí se manipula y se hace mucha travesura. Entonces yo creo que también es un tema de decisión política. A propósito de eso y de municipalidad y demás, debo decir que en mi pueblo, que es Villa Jaragua, está de fiestas patronales y justamente el fin de semana pasado, como parte de la diversión, ellos montaron un parque de diversión con una estrella, ¿cómo se llama eso, Jessy? Las estrellas giratorias. Sí. Se produjo un accidente ahí donde una cantidad indeterminada de niños terminó con lesiones, algunos muy serias, otros más leves, pero lesionados, qué bueno que no hubo muertos. Y a mí, yo pongo el tema, primero lamentarlo y segundo, señores,
Es que vamos otra vez al punto, desde las regulaciones, y tiene que ver con la municipalidad, que son los que autorizan en este caso la importación de un paquete de cachivaches y artefactos que en no lo Estados supervisan ni siquiera cuando lo están montando. No, que en Estados Unidos son desechados, y yo no sé si los buscan en los vertederos o dónde, pero aquí te traen cualquier cantidad de porquería, y eso ocurre con mucha frecuencia, y yo no sé quién los regula. Eso vale la crítica, ¿no? En ese sentido. Y eso pasa en muchos ámbitos aquí de este país. Dime, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son las inspecciones? A propósito de que ahora hablamos mucho de inspección, de fiscalización, de obras, de vulnerabilidad de la gente, de seguridad de la gente, señores. ¿Cómo ese tipo de artefactos son traídos al país? ¿Quiénes los traen? ¿Cuál es cuál es el seguimiento? ¿Bajo cuáles parámetros se reciben? ¿Quiénes lo montan? Porque muchas veces ponen a personas que ni siquiera tienen la capacidad técnica para poder hacerlo. La misma negociación, porque no se supone que eso, Ivonne de la Rosa, es montado por los propios ayuntamientos, porque las fiestas patronales están montadas por las alcaldías y por la iglesia, que tiene una participación importante. Pero ni siquiera quién lo monta, quiénes lo traen, bajo qué criterio, cuál es el negocio, quién se gana un dinero y cuál es la calidad, cuál es la seguridad que te pueda dar ese tipo de artefacto que normalmente, y eso es así, y bueno, quien tenga un dato en contrario nos lo puede facilitar, pero normalmente, señores, son cachivaches que son desechados en Estados Unidos. Claro, vienen al patio trasero y por supuesto eso es un atractivo importante y sobre todo para comunidades tan remotas como las de donde vengo yo, que es de ese sur lejano, de por allá de la provincia de Bauruco. Imagínate tú la alegría de un niño, la novedad. Óyeme, no hay derecho a la exposición y a la inseguridad, porque eso no está supuesto a que ese tipo de accidente ocurra. Y tú sabes la cantidad de niños que pudo haber muerto. Hay una cantidad de niños que se accidentó, y yo quería decirlo, no porque se trata de mi pueblo, sino porque sabemos que eso ocurre con mucha frecuencia y nunca se dice absolutamente nada, y sigue gente haciendo negocio con ese tipo de cosas. Es que, Ivonne, mire, los ayuntamientos hace ya más de 20 años que han perdido técnicamente la razón de ser. Los ayuntamientos ya no regulan, ya no supervisan, ya no hacen nada. Los ayuntamientos se concentran en dos renglones. Primero, recaudación, y segundo, los contratos de basura. Cuando usted analiza el presupuesto de un ayuntamiento, usted se da cuenta que técnicamente todo se va en los contratos. ¿Qué presupuesto? Y el otorgamiento de uso de suelo y todas esas cosas que de manera administrativa a veces se deciden en las alcaldías. Óyeme, esa es la antesala para convertirse en truán en este país cuando tú tienes la oportunidad de ocupar otros puestos y otros estamentos de más poder. Oye, eso es como una especie de curso intensivo de delincuencia. Eso pasa, no con todos, por supuesto que no, con todos, pero las excepciones son tan poquitas de quienes van realmente a legislar por la ciudad y a trabajar por la ciudad. Ahí es una fuente de acumulación, pero de acumulación precisamente para una sala capitular. ¿Cuántos regidores no los vemos nosotros involucrados en escándalos de corrupción? Entonces, porque en ahí vez de servir y fluye la capacidad de tú poder conseguir mucho dinero, ¿no? De tú acumular, porque eso indiscutiblemente. Ya, lamentablemente, ser un servidor público no se ve para el beneficio colectivo, sino para el beneficio individual. Así es. Si yo soy regidor, yo voy a tener acceso a X o Y beneficios. Si yo soy alcalde, voy a tener acceso o voy a poder saltarme tal o cual proceso. Y eso es lo que está pasando lamentablemente. Por eso, usted vio recientemente lo que pasó con este regidor del Distrito Nacional y lo hemos visto en todos los gobiernos, porque no solamente se trata de es colectivo. Claro que sí. Es el común denominador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a ver verdaderas consecuencias. Si esa persona, más que en show mediático, se convierte en consecuencia las acciones ilícitas a las que acuden, los resultados hubiesen sido diferentes. Pero hacemos una fiesta cuando los medios de comunicación lo disponen o cuando son pedidos en extradición por los Estados Unidos. Entonces ahí queremos venir con el show mediático. El problema es muchísimo más
profundo de ahí, Jessy, es con la capacidad de selección, pero además, ¿qué es lo que se muestra cuando se van a exponer al escrutinio público para las votaciones? Pero los partidos políticos que también juegan un papel importantísimo en todo esto, ¿no? Es como que lo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso. O sea, si tú tienes una capacidad de acumular, eso te da una honorabilidad que tú no te has ganado, porque a nadie le importa cómo tú has acumulado todos esos recursos, sino cómo tú los vas a aportar y cómo tú vas a, realmente eso es literal, cómo tú vas a negociar desde ciertos estamentos del Estado con todo ese dinero acumulado. No importa que vino del bajo mundo, no importa la forma como se ha hecho, usted es un honorable y entonces usted va a ser sometido al escrutinio público, y eso pasa no solamente con los regidores, pasa con los diputados. Experiencias tenemos muchas, muchísimas. Casi 70, Ivonne, ahí. Así es. Yo conozco un diputado que él estaba sentado en la sala capitular, pero también él era un invasor de tierra. Todo el mundo lo conocía y él se ha gravitado en todos los partidos. En Santo Domingo Este, por ejemplo, en la alcaldía de mi municipio, eso nosotros lo vemos y lo hemos visto con mucha frecuencia. Entonces, es eso, es esa capacidad para nosotros seleccionar a quienes se nos someten al escrutinio, y sobre todo los partidos políticos, ¿no?, que son los que los aupan. Es un tema, y es un tema bastante serio. Yo creo, Ivonne, que los culpables de toda esa situación son los partidos políticos. Fíjese por qué. Porque es que es imposible, cuando usted quiere ir como ciudadano honesto, capaz, que se dedica a la comunidad, a competir vamos a ponerle con una persona que tiene banca de apuestas. ¿Cómo usted compite con una persona que puede gastar 15, 20, 30 millones de pesos? ¿Dónde usted lo tiene? Si lo único que usted tiene es su trabajo comunal, su trabajo diario frente a la comunidad, usted no puede competir. Pero también los partidos políticos tampoco acuñan el tomate en cuenta que tú eres una persona honesta, que tú eres un profesional acabado, que tú eres una persona que te va a dar a la comunidad, que va a dar. No. Con esas condiciones usted no califica para usted. Lamentablemente. Bueno, señores, volvió y pongo sobre la mesa el tema sobre una vez más, la ley de libertad de expresión. Es tema de conversación, es tema de discusión. Yo creo que se ha exagerado un poco respecto a lo que ahora que el gobierno finalmente mandó al Congreso, este proyecto de ley orgánica el proyecto de libertad de expresión en medios audiovisuales. Evidentemente que es una ley que requiere, porque es obsoleta, necesita y ha necesitado cambio desde hace tiempo. Hablamos de la ley 6132, que ahora sería cambiada por la 1962, que hace rato que ya quedó bastante vieja, ¿no? Y por supuesto, parece que hay algunas falencias que yo creo que sobre la marcha tendrán que hacerse la discusión un poquito más de fondo. Yo confieso que no la he leído completamente, sin embargo, sí confío en que hay un grupo de personas y de profesionales de la comunicación y del periodismo que durante 2 años han estado trabajando con esa ley. De entrada, a mí no me parece que sea una ley mordaza, porque aquí a todos se le quiere sacar capital político, y el oportunismo político, la verdad que a veces no lo entiendo, y cuando digo esto me refiero en el sentido de que el liderazgo político está para aportar, no importa si usted es el que está al frente de la administración o no, ¿no? Es esa decisión que deben tener los políticos para enriquecer, para las iniciativas, sobre la crítica, pero sobre los aportes, bueno, pues tratar de avanzar. Entonces, he escuchado hablar de ley mordaza, no, nada más lejos que ley mordaza, sin dejar de pensar que esto sí podría hacer una discusión más a fondo sobre la pieza que se ha propuesto, quizás vistas públicas, incorporar otros sectores también, pero de que había que hacer cambios y modificaciones, indiscutiblemente que había que hacerlo. No sé qué ustedes piensan. Sí, mire, yo me ha tocado ver muchas cosas, y la verdad es que cuando uno ve los medios digitales, Ivonne, independientemente a cualquier otra cosa que usted pueda analizar, la verdad es que da mucha pena en los parámetros que hemos caído. Aquí... no solo en los digitales. No solamente en los digitales, así mismo, gracias por su
aseveración, no solamente en los digitales, también en los medios tradicionales. Aquí hay que poner un costo, porque usted lo ha dicho de una manera muy sabia. La ley 6132 está obsoleta. Claro. Está muy obsoleta, los tiempos han cambiado y la verdad es, para mí, ya esta ley se va a aprobar por una sola razón sencilla. Independientemente de que yo creo que tiene también un fondo, que será analizado más posteriormente. Es un tema muy delicado. Muy delicado. Muy delicado, que yo creo que hay que analizarlo con mucho buen juicio y sin prejuicio. Y sin pasión. Y no solo sin pasión, sin oportunismo político, sino con la decisión de ver, estudiar, ver si las falencias que podría tener. Es complicado, es muy complejo. Y a partir de ahí, entonces, propuestas para hacer una discusión quizás más a fondo, incorporar cosas, cambiar otras, pero la necesidad impostergable que había de modificación de esa ley, yo creo que ahí nadie tiene dudas, como nadie tiene dudas en este caso de que no es una ley mordaza. No es una ley mordaza. Y me atrevo a decir que no lo es, vista así un poco por encima, solo por las personas que han estado involucradas en ese proceso de estudio durante 2 años de la ley de expresión y difusión del pensamiento. Señores, aquí nosotros no podemos, desde los medios de comunicación y sobre todo esos que, como usted dice, se manejan sin tanto rigor, oye, utilizándolos para el atropello, pero no solamente para el atropello personal, para el insulto, para las noticias falsas, acorralando familias para enteras, acorralar personas, sino también para la manipulación, para el soborno, para delinquir, porque eso es así, eso ocurre, siempre ha ocurrido, pero hay un desbordamiento en tanto son manejados esos temas que no son los medios, que no son los tradicionales, por personas que, si bien algunos aportan, son comunicadores que aportan, pero muchos de ellos que no tienen el rigor del manejo de la información para qué debe servir, y lo utilizan de manera muy perversa. Entonces yo creo que eso hay que empezar a regularlo, ¿no? Miren, yo leí gran parte del proyecto de ley que se depositó el 2 de mayo. Y justamente la primera consideración que hace el proyecto de ley, la quiero leer y me gustaría que ustedes me permitan, por favor, a la audiencia, que dice, considerando primero que el artículo 49 de la Constitución Dominicana se reconoce que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Justamente en la página de la Presidencia de la República, cuando se hace la publicación de que se depositó este proyecto de ley en el Senado de la República, el titular de esa misma nota de prensa realizada por el equipo de presidencia dice que se depositó en el Senado el proyecto de ley que va a regular la libertad de expresión en la República Dominicana. Y esta nota de prensa, en comparación, que es lo que he visto también que en los medios de comunicación y gran inquietud de muchísimas personas, es la palabra regular. Bueno, eso escuchábamos a Ricardo hacer él dijo eso justamente. Y yo quise buscarle el significado a la audiencia para luego plantear mi posición, porque hice un símil entre lo que dispone la ley actual, que sabemos que es desde 1960 y pico, a este proyecto, que para mí es oportuno el proyecto de ley. Sin embargo, hay ajustes que tendríamos que ver. Claro. ¿Y qué es regular? Normalizar. Cuando usted se va al proyecto de ley, que lo tengo aquí conmigo, y vemos la comparación entre lo que se supone que es la del 1992, contempla el tema del Internet, que evidentemente no teníamos ese mismo impacto en ese entonces. Pero además de eso, el tema de las plataformas digitales. De la Rosa decía algo muy importante, y es cómo se han estado manejando en los últimos años las redes sociales, que yo le llamo la democratización de los medios. Sobre todo porque ahora todo el mundo tiene un celular, todo el mundo va
va, graba, reporta y se convierte en un reportero, valga la redundancia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que irnos, porque hay muchísimas personas que sin tener calidad de periodista, calidad de una persona profesional que conoce de qué, cómo, cuándo, dónde, qué es lo que se supone que debe orientar el periodismo responsable. La pirámide invertida. La pirámide invertida, Ivonne. Entonces, cuando se comunica con esta irresponsabilidad, todos estos parámetros que está contemplado en la ley actual y que ahora modifica este proyecto de ley, sí son adecuados. Bueno. ¿Por qué? Porque la sociedad exige contenidos y una sociedad sin educación exige cierto tipo de contenido que no aporta absolutamente nada en el crecimiento y sobre todo en la clase joven, que es la que viene en crecimiento, Ivonne. Sí. Y para cerrar con mi idea, si no te aborda ninguno de esos aspectos y no abarca nada, y lo que están posicionados en esas mismas plataformas digitales, que son las que ahora mismo están liderando en cuanto a seguidores, que nosotros estamos dejando socialmente hablando. Y la creación de del INACOM, que sería ya, el Instituto de la Regulación, para decirlo de algún modo, es necesaria. ¿Por qué? Porque debe sobrecaer en alguna institución el peso de regular y de supervisar la gestión real y correcta de la comunicación. Para mí es correcto. Pero tú sabes que yo creo que es lo contrario respecto a lo que tú decías en torno a esa virtualidad, ¿no? De la que, por supuesto, no podemos nosotros oponernos. Evidentemente que eso es producto de los avances de la tecnología. Y es bueno en el sentido de que la gente pueda tener acceso al conocimiento y claro, en tanto la gente tiene acceso al conocimiento es menos manipulable. Pero cuando de manera consciente se utilizan entonces esas plataformas pensando más en monetizar, en tener tantas vistas que te puedan generar recursos y tú no tengas la capacidad o la responsabilidad para tú saber lo que es tú llegar a mucha gente a través de esos medios que son masivos, por supuesto, muy masivos. Yo creo que llegan con mucho más rapidez. Antes era la radio, el medio por excelencia para llegar de manera rápida a la gente. Ahora son las redes, ahora son esas plataformas, la virtualidad en sentido general y que esa virtualidad no esté normada en el sentido de que lo que implica estar, lo decía el primer día que me sentaba aquí en este panorama con el pueblo, colocarse detrás de un micrófono pensando en qué cosas tú vas a aportar a todos y a todas los que te están escuchando, que son muchos, o a todos y a todas los que están llegando, o sea, de cómo tú vas a orientar, de cómo tú vas a educar y cómo tú vas a colocar herramientas y a poner en contexto temas para que la gente, en vez de embrutecerse, en vez de alienarse, ¿no? Puedan hacer sus propias conclusiones. Entonces, eso es muy delicado. Es muy delicado. Es muy delicado. Y eso esa misma sociedad sin educación, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir morbo, te va a pedir sensacionalismo, y eso es lo que te van a dar a través de las plataformas digitales. Por eso se tiene que supervisar. Claro, entonces no hay censura. Yo no creo que hay censura. Yo no creo que sea ley mordaza, porque me parece que eso es más oportunismo político cuando se ha hablado de esto, aunque sí estoy clara que por supuesto que sí, que hay que empezar a verlo, a estudiarlo, a analizarlo y si amerita una discusión más de fondo, hacerla, pero en el espíritu y en el entendimiento de que necesitamos una herramienta adecuada porque hay muchas cosas que hay que frenar, que van desde el soborno, desde el atraco, desde el robo, desde el insulto, en fin, de la Rosa venimos de una vez. Bueno, señores, sí, aquí estamos en el aire, sí, regresamos, esto es Panorama con el Pueblo. Hola, Aurelio Enrique, mi querido, él es el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, creo que fue parte de la comisión, el colegio. Nos gustaría muchísimo y lo vamos a hacer, pienso que mañana uno de los que formó parte, fue integrante de esta comisión que durante 2 años estuvo en esto para que algunas dudas pues puedan ser respondidas, así es que vamos a hacer ese contacto para esa conversación mañana. También a mi querido Bernardo Castellano, al ingeniero Bernardo Castellano que nos reporta la sintonía, muchas gracias, qué bueno que están ahí, pero ahora es momento de contactar con la gente para ver los temas que hemos puesto aquí sobre la mesa, pero también algunos temas que ustedes tienen ahí que quieren expresarlo a través de esto, que no por casualidad es Panorama y es
con el pueblo. Buenas tardes, aquí está la primera llamadita de este día, 6 de mayo. Buenas tardes. Ivonne, ¿cómo te ha tratado esa agua, mi hija? Ay, eso sobrevivimos. Y le habla la Tony de Pantoja. ¿Cómo estás? Ivonne, Dígame a ver. todo bien, corazón, todo bien, gracias papá Dios. Y que sale esta agua, ya, yo creo que queremos más lluvia porque es que sufre mucho la gente más vulnerable, más pobre. No, yo le digo a Dios, ya no me mande más agua, por favor, ya está bueno. Ivonne, por otro lado, que está Ivonne, la ley Mordaza, pero aquí... Que no es ley Mordaza. No es ley Mordaza. ¿Y cómo es, Ivonne? No es ley Mordaza, absolutamente. Ivonne, Ey. pero yo le voy a decir una cosa, mi querida Ivonne. Aquí yo vi muchos periodistas de la alta cumbre, Ajá. de las que nunca se bajan en el pueblo, porque nomás está en los canales, porque no bajan al pueblo, de una mano amiga cuando el pueblo necesita. Que se le dijo ladrón a todo el mundo, y nadie dijo, ni Lionel mandó a buscar preso a nadie, ni Danilo tampoco. ¿Y usted cree que eso debemos regularlo y de eso se trata? Yo estoy de acuerdo porque hay muchos despedidos, desmocados, ¿entiendes? Y que quieren buscar view a costa de la desgracia de los demás. Así es. Mira, se escucha un poquito interrumpidita la conversación, mi corazón. Márcanos de nuevo mientras yo tomo esta llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Adelante, mi camionero favorito. Aquí mirando la pobreza que hay en este país. Yo no sé cómo nos vamos a hacer allá, porque si allá llega la precariedad que hay aquí. ¿Usted está? No Dígaselo a la gente. Usted dice ¿aquí dónde? Yo estoy aquí en New Jersey, en los puertos. Y esto está triste, esto está vacío, esto está desolado. Ivonne, muy de acuerdo contigo. Todos esos lienzos viejos y esos trapos viejos, por llamarle así, que existen allá esos medios, hablando disparate, mal enseñando nuestra juventud, donde tú tienes un charamico llamado a los foques diciendo que él es más grande que Freddy Verascoigo. Tan solo en una sociedad chatarra, un elemento de esa índole puede catalogarse mejor que esa gloria llamada Freddy Verascoigo. Y estoy muy de acuerdo con el gobierno que limpien, que organicen, que yo mismo estoy, que bloqueo todas esas cosas que están tirando basura por ahí, y lo bloqueo para no verlo, porque es que no tienen nada importante que enseñarle a uno. Y si eso a nosotros ya los mayores, imagínate tú esa cosecha de niños y niñas que vienen creciendo, ¿qué mundo es que le vamos a dejar a esa criaturita? Ivonne, te queremos y para adelante. Un abrazo, mi querido Samuel, para adelante. Buenas tardes. Buena, Ivonne, ¿cómo está? Muy bien. La ingeniera Pion. Ingeniera Pion, ¿cómo está usted? Qué bueno recibirla por aquí. Adelante. Gracias. Saludando a todo el equipo ahí. Muy bien. Hola. Óyeme, con respecto a lo que tú estabas hablando, yo también fui a buscar al diccionario la diferencia entre regularización y regular. Pues qué bien. Estaba discutiendo en Twitter con un profesor que además es abogado, porque yo dijo que Homero, el de la presidencia, y Eddie Olivares se contradicen. Eddie Olivares dice que se va a discutir la regularización, y dice Homero que no se va a rediscutir. Digo yo, ven acá, pero que se pongan de acuerdo. Sí. Y entonces me dice uno, no, que no es lo mismo regular que regularización. Digo, bueno, pero el caso es que está relacionado. Entonces, si uno dice que eso no se va a tratar y otro que sí, ¿verdad? Una reunión muy importante que con todo el mundo, con todos esos vicepresidentes, con expresidentes, pero estemos eso. Y yo quiero... no se había secado bien la tinta de lo dicho por Eddie Olivares cuando ya estaba Homero diciendo que no. Eso sí que crea mucha confusión, ¿no? Entonces que se pongan de acuerdo, porque ¿cómo va a ser que uno va a decir una cosa y otro? Dos gente importantes. Exacto. Y otra cosa, mira, últimamente han salido en las redes, porque también las redes, verdad, que hay que controlar, pero han salido una cantidad de cédulas de gente diciendo, mire, yo me llamo así y me tienen mi cédula. Yo espero que esta cuestión de la nueva cédula, que ya supuestamente a final de año,
que eso se pueda corregir, porque es terrible la cantidad de gente que tiene cédula que no son de ellos y personas como hablando así de regularización con cédula de otro. Así es. Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias. Qué bueno que la tenemos ahí. Esperamos que esté ahí con nosotros siempre porque esto es Panorama con el Pueblo. Ok, saludos al grupo. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne, Jessy, de La Rosa. Un abrazo. ¿Cómo estás, Ramón? Todo bien, gracias a Dios. Ramón, la cosa está caliente en Cotuí, con el tema Barrick. Eso está serio, serio, y de eso hay que hablar. A Cotuí hay que quitarle el nombre y ponerle Barrick, porque ya ellos se declararon que son los dueños de Cotuí. Hasta que Cotuí decida lo contrario y se empodere. Las autoridades realmente se cambian, se ponen senador, diputado, alcalde nuevo y al final todos se arrodillan y ellos siguen haciendo lo que saben hacer, que es robarse el oro y envenenar las aguas. O sea, eso es un tema que tiene que entrar ya en el aspecto nacional. ¿Qué le queda a Cotuí? ¿Qué le queda como río ya? ¿Qué le queda como río? El río, el Naranjo, que quieren, a donde quieren construir la presa. Entonces se van a quedar dígame. Todos son residuos porque hasta la misma presa de Atillo, si le hacen un estudio profundo, está contaminada también, porque ya ahí no se atrapan los peces que se atrapaban antes. No, la trucha ya desapareció prácticamente de ese lago. O sea, lo que pasa es que todo el poder económico silencia a la voz que quieren dar la cara, y lo que no le hacen lo mal hecho, entonces le dan un par de pesos y se callan. Y no es que nadie esté en contra de la industria extractiva y de lo que implica en términos de desarrollo de los pueblos, pero qué desgracia que normalmente entonces las comunidades rurales, que son las que tienen las riquezas, viven entonces debajo de una pobreza atroz, ¿no? La desaparecen porque para ellos no existen, porque todo lo que hacen es como si ellos no existieran. Y le están dando los chelitos al ayuntamiento, lo que corresponde. Es que el 5% de mitigación. Exacto. Lo que pasa, Jessy, es que el 5% que le correspondería a Cotuí del oro que se extrae de ahí, Cotuí fuera más bonito que Santiago. Lo que pasa es que ellos no pagan lo que tienen que pagar, porque esos contratos siempre 5%. Han sido lesivos al interés nacional. Pero ni pagan el 5%, ni tampoco al Estado le pagan lo que tienen que pagar. Este ha sido el negocio del capaperro. Yo no sé quién es que se beneficia. La desgracia empezó, ahí comenzó con el 97.3 de Lionel, después hizo una laraca a Danilo, y este ha hecho peor, el presidente Abinader. O sea, un desastre. Nosotros en Cotuí quisiéramos saber realmente cuál es el porciento vigente. Porque supuestamente Danilo dijo que era 50-50, pero ¿quién ha dicho? ¿Dónde está ese dinero? Con el oro 4,000 casi la onza. Además, pero oye, ¿cómo es el negocio? Porque la verdad es que como que no nos interesamos mucho en eso. Lo que ellos sacan, ellos son juez y parte. Ellos deciden cuánto es, cómo se vende, qué es lo que es, y a partir de ahí entonces lo que nos toca. Y encima tenemos que agradecerle, como estábamos vueltos locos y sin idea con el tema de pandemia, porque nos adelantaron una micra de los que nos corresponde. Y lo más bonito de todo, el agua potable que ni siquiera tienen el tema ambiental, la comunidad. Sí. Exactamente. Adelante, Ramón, querido. Sí, brevemente, señores, muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero pedirle, a través de Panorama, saludos. Sí. Pedirle al ministro, al director Fello Subelví, Fellito, que por favor, ya la prolongación 27 de febrero, no aguanta más que todas esas aguas la dejen transferir a otra zona, porque todas esas zonas se han llenado de residenciales y nadie ha hecho canalización del agua. Entonces, cuando vienen estos diluvios que vienen, todas las aguas terminan en un triste ese barrio o urbanización que fue como compramos, que se llama Arroyo Bonito. Todo es promesa, todo que se va a hacer, y cuando llueve nosotros tenemos todas las aguas de Santo Domingo Este depositada ya, porque cada quien hizo residenciales, pero no canalizó nada, y la cañada se la robaron porque la taparon para construir. Y ya eso es una emergencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Ramón. Vamos con otra llamadita. Wow, vamos a agilizar, señores. Ay, Dios mío, pero yo soy la primera, para que tomemos todas las llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Señores, miren, yo creo que en ningún país del mundo, un pueblo donde hay explotación minera, después que se deja de hacer la explotación minera,
hay desarrollo, simplemente se vuelven pueblos fantasmas. Tú lo ves en Estados Unidos. Ay, sí. Las Virginia hoy en día, que eran minas de carbón, hoy en día son pueblos fantasmas. Porque cuando se va la explotación, esa supuesta riqueza falsa que crearon empleo, que mucha gente se fue a vivir para allá, después que cierran la mina, se va simplemente. Pero mira, Falconbrí aquí, ¿no? Y a Falconbrí tenemos el ejemplo, mi querido. Exactamente, ya Bonao no es lo mismo que cuando Falconbrí funcionaba. Así es, o sea que es una desgracia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Ivonne? Hola. Su acompañante. Jessy Pérez y de la Rosa. Realmente como dijo el anterior, a Cotuí le va a quedar sus ríos envenenados, la tierra deforestada y el pueblo empobrecido. Ahora, hay una y la gente enferma. Que yo hace tiempo que le quiero hacer a usted. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. No, Ivonne, hay que ser consciente, no es un 97.3. Tú sabes que entre impuestos, utilidades y el 3%, hay más de un 50% en favor del país. Nosotros ni sabemos qué es lo que es al favor del país. De verdad no sabemos. Eso en términos de lo que produce, por supuesto. Mira, lo que pasa es que hay mucho apresuramiento ahora y ustedes saben cuál es el tema de fondo. Y eso se publicó incluso en Panorama. Yo publiqué un trabajo respecto a eso. Es la necesidad de expansión que tiene la Barrigor, porque ya se cumplió los 20 años de vida útil para lo que se creó la presa del Yagal, que de plano se tragó y se comió el río El Yagal, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan expandirse. Es el problema de la expansión. Y lo que era la Reserva Fiscal Montenegro para la explotación en Pueblo Viejo, ya eso no les sirve para nada. A ellos están hablando ahora de Pueblo Grande, que es un área que es casi 3 veces mayor que la que ellos estaban explotando en Pueblo Viejo, de la que yo no sé si ellos tienen todos los permisos, si ellos tienen todo lo que implica en términos técnico-legales para esta expansión. Hay mucho apresuramiento con eso y ese es el problema de fondo. Por eso ellos intentaron construir su presa de cola en el río que está aquí, Cundo, ¿cómo que se llama? En Yamasá, ¿verdad? Claro, ahí se empantalonó la gente porque eso significaba que todas esas plantaciones de cacao, un cacao orgánico que genera más de 10,000 empleos y que es exportado, y además el tema ecológico y el tema de contaminación que iba a crear ahí. Entonces, subieron al río El Naranjo y ahora, como pasó con el río El Yagal, que ya ahí no hay río Yagal, ya eso se fue para el caray. ¿Se fue a pique? Eso se fue a pique. Entonces ahora vamos a terminar con el río El Naranjo. Entonces aquí, más que un desplazamiento y una reubicación de la gente, que para la construcción de esa presa tienen que movilizar, más que eso, está el problema también de la expansión de Barrigor. Y yo digo, ¿dónde están las autoridades? Tú no escuchas a Energía y Minas que habla de eso. Tú no escuchas al senador que es de ahí y del que se dice incluso que tiene vehículos que sirven e incluso y que están al servicio como negocio, a lo que tiene derecho. Pero hay conflictos de intereses, ¿verdad? Con la Barrigor. Jessy, y ahí termino. Y tú no escuchas a nadie, por ejemplo, en los medios de comunicación, hablar sobre la situación de la gente. Tú tocabas un tema, decía, y la salud de la gente. Ahí se hizo un levantamiento y fue el propio Congreso en tiempos de la construcción de la presa El Yagal. Y ahí, señores, Cundo me escuchó a mí decirlo muchas veces en la otra emisora donde coincidíamos. Ahí las niñas y las mujeres por contaminación tienen una propensión al cáncer cérvico-uterino, producto de eso. O sea, son muchas las situaciones las que produce aquí Barrigor, que es criminal. Mira, tú tienes un rato hablando de todas las consecuencias y el impacto que tiene en la comunidad, el impacto de la Barrigor.
Y yo quisiera saber, esos mismos políticos, esa clase política que cuando estamos en los procesos electorales acude a esas comunidades a vender villas y castillas, a plantear propuestas para el bienestar del pueblo, de la comunidad, ¿dónde están? ¿Dónde están esos diputados y esos senadores, que a mí me encanta preguntarles, que van a hacer todas esas promesas y que en momentos como este, donde la comunidad los necesita, porque son ellos los escuchados, porque el pueblo nadie lo escucha? Ustedes, aquí lo mencionaba hace un momento, el mismo ayuntamiento no recibe el 5%, yo conozco bien el tema, no recibe el 5% que debería recibir. Las mismas comunidades no tienen acceso a agua potable como deberían tener acceso. Te aporto el dato, no es que no lo reciben, y lo que se dice es que ellos sí lo otorgan ahora. ¿Quién los recibe? Pero ¿quién lo está recibiendo y de qué manera se está gestionando entonces, a favor de la comunidad? Porque mientras tanto siguen igualito de pobres. No se está gestionando a favor de la comunidad. Aquí lo importante es quién está recibiendo el 5% de mitigación que dice Juana Barceló, la CO de Barrigol, que ellos otorgan. ¿Quién lo recibe? Yo puedo hacerle una pregunta. Eso es interesante. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes y al público. ¿Y dónde está la ley 6400? No, esa es la de medio ambiente, bien, gracias. ¿Y dónde está? Mientras en el mundo se está debatiendo que en estos próximos milenios que vienen, en estos próximos siglos, lo más importante va a ser el agua. ¿Dónde están las autoridades que tienen que velar por eso? Porque mire, yo duré 7 años en un proceso por violación de la ley 6400 a mucha gente se le ha olvidado, a mí no, con lo del Rock Cars, por la contaminación. Y desde Pepillo Salcedo, Samaná, hasta la provincia de Santo Domingo tuvimos con ese proceso. Y yo encuentro que todos los días sale que la Barrigol daña ríos, destruye montañas. Entonces yo me pregunto, ¿no? Como ignorante al fin, ¿y dónde está la aplicación de la ley 6400? Y mientras tanto nos quieren vender la idea de el beneficio del que se mueve la economía local, que las comunidades pueden recibir ingresos, que se emplean, pero volvemos al inicio, al primer planteamiento. ¿Funciona? ¿Compensa el efecto que está teniendo en comparación con la manera en que está afectando? Yo les voy a compartir a ustedes esto que lo había hecho y se publicó en Panorama, de algo que se llama el informe Emmerman, que fue un experto que lo trajo, no, ni la Barri, ni el gobierno, organización, es más, lo trajo el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad y comunidades que han estado en una labor de acompañamiento de la comunidad. Y oye lo que decía Emmerman, experto en seguridad de desechos mineros, es norteamericano. Él hizo una revisión independiente de toda la evaluación de impacto ambiental, porque son muchas cosas, y social de ahí de la Barri para la instalación del relave del Naranjo. Y él advertía que Barrigol no ha divulgado adecuadamente los riesgos ambientales y sociales que va a traer esa expansión. Y según la conclusión de él decía que primero Barri no ha dicho cómo eligió el sitio, no ha dicho cómo lo diseñó, pero sobre todo algo que él hablaba de frente a alguna eventualidad de un país que como nosotros está sujeto por su ubicación geográfica y clima a muchas eventualidades. Él decía, además de que tampoco consideró a fondo, y leo, las consecuencias de un colapso de la misma, de esa presa, que colocaría los desechos tóxicos, aguas y territorio abajo en apenas 5 horas en la costa turística atlántica del país. Ese informe está en Palacio. Ese informe lo tiene también Barrigol. Lo maneja la comunidad. Un informe serio, pero era más cómodo no hacerle caso y seguir entonces escuchando y sirviéndole de plataforma a lo que dice la CO de Barrigol. ¿Vamos con la oyente? Sí, ya estamos cerrando casi. Ay, no, Jessy, no diga eso. Buenas tardes. Ay, se fue. Ahí está. Bueno, vamos a recordarle para los que se olvidaron, mira, se desesperaron. Señores, 809-472-9696. ¿Es así, Jessy? Es así, la internacional 1833-706-8434. Ahí entró otra vez. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buena. ¿Cómo se sienten, Ivonne? Hola, muy bien. La bella Jessy, el amigo,
De la Rosa. Hola, un abrazo. Hola. De la Rosa. Se me cuidan, Jorge Betre de este lado. Hola, Jorge. ¿Tú sabías, Ivonne, que con la nueva, con la ley Mordaza o ley Colmillo, como tú quieras? Ay, Dios. Eso que tú dijiste del 97.3, con eso a ti te suspendían por ahí. No, Eso no es correcto. Sí, eso es correcto, por supuesto. Fue tan correcto que hubo... Eso no es correcto. Eso fue una sinvergüencería de Danilo para joderle la vida a Leonel. Bueno, entonces debió comenzar con Danilo. Eso fue una sinvergüencería de Danilo para eso y se han hecho eco todos ustedes. Está bien. Ok, lo dejamos hasta ahí. Entonces, si usted, buenas tardes. Eso es parte de los conflictos del partido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, como usted está hablando de Barrigol. Sí. Es bueno que todas las personas sepan que eso antes se llamaba Rosario Dominicana. Sí, es verdad. Y fue nacionalizada en 1979 por Antonio Guzmán. Entonces pasó el gobierno de Antonio Guzmán, el de Jorge Blanco. Sí. Y ahí luego de que se abandonó esa presa, que esa mina, quedó lo que fue la presa de Cola, es decir, una presa grandísima, llena de sulfuro, contaminando, duró muchísimos años. Es verdad, contaminando. Es verdad. Entonces luego que Hipólito Mejía le dio un contrato a una compañía que se llama Placedón, exacto. Esa compañía negoció, porque no tenía la tecnología para explotar los sulfuros, negoció con Barrigol. Entonces, Barrigol, en el contrato que tiene actualmente, República Dominicana se recibe, deje el oro que está carísimo, recibe el 51% de los beneficios. Entonces, es para que la gente sepa que además de que en los gobiernos de IPRM quiebran los bancos, también quebraron una mina. No, hombre, quebraron una mina. La mina quebró la comunidad. Es que lamentablemente empezamos con la... Ay, Dios mío. Mira, cualquiera de los gobiernos que sea, es un desastre y eso es, el impacto que eso tiene es terrible. Brevemente, porque nos van a sacar. Adelante. Buenas tardes. Mira, eso de la Barrigol es una desgracia, porque todos los gobiernos, en complejidad, todos, sí, el gobierno de Danilo, Leonel y ahora el de Abinader, todos están callados. Yo me pregunto, ¿dónde está medio ambiente? Claro. La otra es con relación a la ley para regular los medios digitales. Yo estoy totalmente de acuerdo porque no a todo el que se le plazca decir cualquier cosa, puede salir a decirlo donde le dé la gana y como le dé la gana, porque eso hace mucho daño. Cierto. Pero también hay que tener mucho cuidadito con eso, porque por ahí pueden venir, colarse muchas cositas. Y una pregunta para terminar, ¿dónde está el Ministerio Público ahora? Que no lo siento como trabajando. A mí me encantan las preguntas de ese oyente. Muchísimas gracias por su participación. A usted y a todas, señores, quédense.